Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno con una filosofía política que, bueno, a menudo se entiende regular, el anarquismo. Vamos a usar extractos de un artículo de enciclopedia para intentar sacar las ideas clave, ver un poco su historia y sus distintas caras. Exacto. La cosa es ir un poco más allá de la imagen simple del caos, ¿no? Y entender los principios de fondo, cómo han ido cambiando las ideas anarquistas y sus tácticas, pues según lo que cuenta la fuente que tenemos. Vale, pues empecemos por el principio, la palabra. Anarquismo, has dicho que viene del griego anarquía, sin gobernante. Eso es. Busca quitar instituciones basadas en la autoridad, ¿no? Como el Estado, el capitalismo, y propone sociedades, pues, de asociación voluntaria. Se le suele poner en la izquierda, pero, a ver, es solo sin gobierno y ya está. No, no, claro. Definirlo así de fácil es complicado, pero sí que hay puntos comunes, ¿eh? Como la idea de una sociedad sin que tenga a nada, un rechazo muy fuerte al Estado, Ajá. la creencia en que la gente puede organizarse sola y, bueno, ideas sobre cómo lograrlo. Pierre-Joseph Proudhon, allá por mitad del 19, fue el primero que dijo «soy anarquista». Ah, mira. Y un detalle curioso, eso de libertario fuera de Estados Unidos muchas veces era, y a veces sigue siendo, vamos, sinónimo de anarquista, aunque hoy la palabra se usa para más cosas. Entiendo. Y la historia dices que no es de ayer. La fuente habla de gente antes en la antigüedad, como el taoísmo, y luego la Ilustración le dio un empujón. Pero la era clásica fue finales del 19, principios del 20. ¿Qué pasó ahí? Pues fue una época de mucha, mucha influencia en las luchas de los trabajadores por todo el mundo, ¿eh? Un momento clave fue cuando se partió la Primera Internacional, ¿Así? entre anarquistas como Bakunin, que tenía lo del colectivismo, y los marxistas. Bakunin ya avisó, fíjate, que las revoluciones marxistas podían acabar creando nuevas tiranías. Ostras, premonitorio casi. Un poco sí. Luego gente como Kropotkin desarrolló el anarcocomunismo y también salió lo de la propaganda por el hecho. Suena intenso. Lo fue. Aunque hay que decir que muchos anarquistas luego se apartaron de la violencia que se asoció con eso. Ya. La fuente marca la Guerra Civil Española como un punto muy alto, ¿no? Sin duda. Ahí se vio en colectivizaciones enormes, o sea, ideas anarquistas puestas en práctica. Pero claro, también fue una derrota muy dura. Claro, en parte por la represión de los comunistas que apoyaba a Stalin. Eso marcó el fin de esa era clásica. Pero, ojo, después de la Segunda Guerra Mundial, el anarquismo no se esfumó. Resurgió. Sí, resurgió y conectó con otros movimientos, la nueva izquierda, el punk y, más cerca, las protestas antiglobalización como las de Seattle contra la OMC en el 99. Vaya recorrido. Y eso ya nos dice que tiene que haber variedad dentro. ¿Cuáles son las corrientes principales que hay bajo ese nombre anarquismo? Pues sí, hay un buen abanico. Una forma de verlo es dividir entre anarquismo social, más centrado en la libertad de todos, la igualdad, lo común, Vale. y el individualista, que pone el foco en la libertad de cada uno, contra lo que le limite. Las corrientes históricas más conocidas son el mutualismo de Proudhon, el colectivismo de Bakunin, el anarcocomunismo de Kropotkin. Espera. Mutualismo, colectivismo, anarcocomunismo. Buena pregunta. Más que bloques separados, son como tendencias que se mezclan. Todas comparten ideas fuertes como la autonomía, la ayuda mutua, el rechazo a la autoridad. Ya. De hecho, por eso surgió lo del anarquismo sin adjetivos, como diciendo unámonos en lo básico. Y hay más cosas, ¿eh? El anarquismo filosófico, que duda de que el Estado sea legítimo moralmente, pero sin llamar a la revolución sí o sí. O corrientes más de ahora, como el anarcofeminismo o el ecologismo anarquista. Pero casi todos, eso sí, siguen siendo muy anticapitalistas. Interesante esa tensión, ¿no? Unidad y diversidad. Y si hablamos de llevarlo a la práctica, ¿cómo intentan conseguir sus metas? ¿Qué tácticas usan? Pues de todo un poco. Históricamente ha habido estrategias de revolución, a veces con violencia, pero también hay visiones más de evolución. ¿Cómo? Pues la idea es construir ya, hoy, el tipo de sociedad que quieres para mañana, montando comunas, cooperativas, centros sociales que se gestionan solos. Ah, vale, como empezar a vivirlo ya. Exacto. Y la acción directa, tomar decisiones entre todos, sin jefes, eso es muy típico también. Esa idea de prefigurar tiene miga. ¿Y qué otros temas importantes toca el anarquismo según lo que hemos visto? Pues varios clave. La crítica al Estado, por supuesto, como algo que domina. También temas de género y sexualidad, contra las jerarquías del patriarcado. De hecho, hay una historia ahí con lo del amor libre. Curioso. ¿Y la educación?
Critican el control del Estado y la religión y proponen otras cosas, como la escuela moderna de Ferrer y Guardia, que fue muy famosa. Ajá. Y las artes, claro, como forma de criticar, de imaginar otros mundos o incluso de actuar directamente. Claro. Una filosofía así tan radical tiene que tener críticas. ¿Cuáles son las más habituales que recoge la fuente? Pues las de siempre, ¿no? Que la gente necesita un Estado para que haya orden. Gente como Bertrand Russell lo decía. Ya. O la idea, que viene desde Hobbes y llega hasta Nozick, de que una sociedad anarquista no duraría nada, que volvería a formarse un Estado. La crítica de la inestabilidad. ¿Alguna más importante? Sí, hombre, la crítica marxista, que a menudo lo ven como, bueno, como una utopía, o incluso algo que va contra la revolución, por eso de no querer autoridad central, ni siquiera para cambiar las cosas. Entiendo. Y luego otras pegas, que no es práctico, que es violento por naturaleza o que se contradice, ¿no? Por ejemplo, entre la libertad de cada uno y lo que hay que hacer juntos. Bueno, pues creo que hemos visto que el anarquismo es bastante más complejo que la idea simple de caos. Es todo un espectro de ideas y formas de hacer, centradas en organizar la sociedad sin Estado, sin jerarquías obligatorias, basándose en la voluntad de la gente. Sí. Hemos repasado un poco qué es, su historia, sus corrientes, sus tácticas y las críticas que recibe. Y nos queda quizá una pregunta flotando, después de todo esto. Si pensamos en la represión que han sufrido siempre los movimientos anarquistas, y también sus propias peleas internas, ¿qué haría falta hoy en día para que esos principios básicos anarquistas, como la ayuda mutua, la asociación libre, pudieran de verdad funcionar y mantenerse a gran escala? Uf, es una pregunta abierta, ¿eh? Para darle una vuelta. La idea de cyborg, ¿verdad? Casi siempre pensamos bueno, en ciencia ficción. Seres mitad máquina, mitad humanos. Claro, Robocop, Terminator. Exacto. Pero, ¿y si esa fusión ya está pasando? Quizá de formas más Sutiles. sutiles o más diversas de lo que creemos. Es un buen punto. Hoy vamos a meternos a fondo en esto. A ver qué significa realmente ser un cyborg. Hemos estado mirando, bueno, varias fuentes. Artículos, ejemplos reales. Sí, desde los textos originales que definieron el término hasta casos actuales que son sorprendentes. La misión es esa. Intentar entender dónde está la línea. Si es que hay una línea clara entre nosotros y la tecnología integrada. Vale, pues vamos a ello. Venga. Empecemos por el origen, ¿no? El término cyborg, organismo cibernético. Eso es. Lo acuñaron Manfred Clynes y Nathan Kline allá por 1960. Hace ya tiempo, ¿sí? Y su idea original era muy específica, ¿verdad? Muy específica. Era para mejorar a los humanos para que pudieran sobrevivir en el espacio. Ah, claro. Integrando sistemas artificiales que funcionaran, pues eso, con el cuerpo. Exacto. Y lo fundamental ahí, lo que definía al cyborg para ellos, era la integración con un objetivo claro. Restaurar algo perdido o mejorar lo que ya tienes. Justo. O restaurar una función o potenciarla. Y lo clave es que esa integración necesita feedback, retroalimentación constante. O sea que la biología y la tecnología se hablen, por así decirlo. Eso mismo, que haya un bucle, una comunicación continua. No es solo llevar una prótesis y ya. Vale. Es esa interacción la que lo diferencia, digamos, de un simple robot o de la biónica en un sentido más general. Claro. Pero ahí es donde, bueno, donde la cosa se complica un poco, ¿no? Y se pone interesante. Si esa retroalimentación es la clave, ¿qué pasa con un marcapasos moderno? ¿O un implante coclear? Bueno, encajan bastante bien, ¿verdad? Funcionalmente hablando. Parece que sí. Y luego están, pues, figuras como Donna Haraway, que dice que ya somos híbridos por nuestra dependencia tecnológica. Sí, esa idea de que estamos entrelazados con la tecnología. O Andy Clark, que va incluso más allá. Nos llama cyborgs por naturaleza. Ah, sí. Su argumento es que usamos herramientas externas constantemente para extender la mente. Desde un lápiz hasta el móvil. Claro. El móvil es el ejemplo perfecto hoy en día. Modifica cómo pensamos, cómo recordamos, cómo nos relacionamos. Entonces Clark diría que eso ya nos hace cyborgs, en cierto modo.
Bueno, su perspectiva amplía mucho la definición original de Kleins y Klein, que era más sobre modificaciones internas, con ese feedback biológico. Haraway y Clark nos hacen pensar en cómo ya estamos, digamos, extendidos por la tecnología, aunque sea externa. Exacto. Plantean si esa línea divisoria es tan real como pensamos, o más bien una convención. La simbiosis está ahí, es innegable y cada vez mayor. Vale, pues si la línea es tan difusa, veamos ejemplos reales. Que ya existen. En medicina, por ejemplo. Ahí los avances son, bueno, espectaculares. Tenemos prótesis como la C-Leg que imitan el movimiento natural de la pierna. O sistemas como OPRA, Sí, la osteointegración. que se conectan directamente al hueso y buscan incluso devolver sensaciones. Es increíble. Y los implantes retinales, ¿no? Como los de Dobel, para restaurar visión. O las interfaces cerebro-computadora, las BCI. Claro, para personas con parálisis, por ejemplo, poder controlar un ordenador o una prótesis con el pensamiento. Eso es. Eso sí que es integración. Insulina. Funcionan con ese bucle de feedback constante cuerpo-tecnología. Son ejemplos clarísimos de restaurar o mejorar funciones vitales. Pero luego hay casos que van más allá de lo médico, que entran en el arte, en la exploración de los sentidos. Totalmente. Piensa en Neil Harbison. El primer cyborg reconocido oficialmente, ¿verdad? Con su antena. Exacto. Una antena implantada en el cráneo que le permite escuchar los colores. Él es daltónico de nacimiento. Es fascinante. O Moon Rivas. Con sus implantes sísmicos, siente los terremotos en tiempo real en su propio cuerpo. Son ejemplos, bueno, radicales, de cómo la tecnología integrada puede expandir la percepción humana. No solo arreglar algo. O Stellark, el artista australiano. ¿Así? La tercera oreja. Se implantó quirúrgicamente una oreja cultivada en laboratorio en el brazo. Y la conectó a Internet. Una oreja en el brazo conectada a Internet. Busca explorar los límites del cuerpo, ¿no? Exacto. La interacción con lo digital, la extensión corporal. De formas muy extremas. Y esto no se queda solo en lo médico o artístico. Hay otros ámbitos. Ujú. La investigación, por ejemplo. DARPA, la agencia militar de EU, han trabajado con cyborgs. Sí, para tareas de vigilancia. Insectos con pequeños implantes para controlarlos o usarlos como sensores. Increíble. Y hasta a nivel microscópico, bacterias cyborg. Sí, modificadas con nanopartículas, para detectar sustancias o incluso mejorar la fotosíntesis. Se explora a todas las escalas. Vale, Todos estos ejemplos, tan distintos, nos muestran las motivaciones, ¿no? sí. Superar limitaciones, explorar percepciones nuevas o aplicaciones muy prácticas. Médicas, militares. Claro. Y todo esto inevitablemente nos lleva a plantearnos, bueno, las cuestiones éticas. Sí, eso es importante. ¿Dónde está el límite entre restaurar una capacidad perdida y mejorar al ser humano más allá de lo normal? Es la gran pregunta. La mejora humana versus la terapia. Y esto abre debates sociales enormes. Ya hay gente organizándose, como la Cyborg Foundation. Sí, la cofundaron Harbison y Rivas. Defienden los derechos de los cyborgs. Y necesitamos pensar en la regulación, la privacidad de los datos de esos implantes, la seguridad. Si llevas un chip para pagar, ¿quién accede a eso? Claro, son temas de identidad, de, bueno, la ansiedad que puede generar modificar el cuerpo, el control sobre nuestros propios datos biológicos. Son debates que, bueno, que apenas estamos empezando a tener. Y la tecnología va muy rápido. Muy rápido. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, ¿qué sacamos en claro? Pues yo diría que lo primero es que el cyborg es mucho más que ciencia ficción. Es real y es diverso. Sí, la definición no es única, es fluida. Y los ejemplos están ahí. Medicina, arte, investigación. Exacto. La fusión humano-tecnología ya está aquí. Y avanza. Planteando preguntas muy profundas. Y quizás, como reflexión final, volviendo a Andy Clark. El de los cyborgs por naturaleza. Sí. Si ya usamos herramientas como el móvil que extienden nuestra mente de forma tan radical, ¿dónde acaba el humano natural? ¿Dónde empieza el cyborg? Es una buena pregunta para dejar en el aire. Y quizás la pregunta más importante no sea trazar esa línea, sino ¿cómo vamos a navegar esta simbiosis creciente? ¿Cómo lo hacemos de forma ética, de forma que nos beneficie? Ahí queda eso. Una reflexión necesaria para un futuro que ya está llamando a la puerta.
Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia y la identidad de los cosacos. Usaremos varias fuentes enciclopédicas para esto. La idea es entender un poco mejor a este grupo, que es complejo y, bueno, a menudo idealizado, ¿no?, de Europa del Este. Empezamos a tirar del hilo. Venga, perfecto. Vamos a ver sus orígenes, claro, su papel, que fue crucial en la historia de Ucrania y de Rusia, también esa organización social y militar tan suya, tan particular, y cómo su legado sigue vivo hoy. Es una historia, la verdad, fascinante. Libertad, servicio militar, rebeliones, supervivencia. Pues justo, empecemos por ahí, por el principio. La palabra cosaco, ¿de dónde sale exactamente? Pues mira, tiene raíces túrquicas. Viene del tártaro, kazak o cosac. Ya aparece, fíjate, en el siglo XIII en un texto llamado Codex Cumanicus y significa algo como hombre libre o aventurero, conquistador. Hombre libre. Interesante. Sí, al principio se usaba para grupos tártaros, que eran como semi-independientes. Pero a finales del siglo XV, más o menos, se empezó a aplicar también a campesinos eslavos, campesinos que huían, que escapaban de la servidumbre y se iban a las estepas. Con el tiempo, pues se convirtieron en un pueblo ya mayoritariamente eslavo oriental, cristiano ortodoxo. Pero esa idea de hombre libre es fundamental desde el inicio. Entiendo. Y se les conoce por ser grupos muy militarizados casi desde el principio, ¿no? ¿Cómo era su vida allí, en las estepas? Exacto. Esa búsqueda de libertad les marcó mucho el carácter. Se fueron asentando en zonas fronterizas, poco pobladas, lo que llamaban las tierras salvajes, cerca de grandes ríos, el Dnieper, el Don, el Terek, el Ural, y se organizaban en sus propias comunidades autónomas, las huestes o voiskos. Ajá. Y aquí viene una tensión, digamos, constante en su historia. A cambio de tener bastante autogobierno, ofrecían servicio militar a los estados vecinos, ya fuera la mancomunidad polaco-lituana o, más tarde, claro, el Imperio ruso. Básicamente defendían las fronteras, sobre todo de las incursiones tártaras. Ya en 1492 hay constancia internacional de que existían. Sé que buscando ser libres al final quedan ligados a los estados por la vía militar. Qué curioso. Has mencionado varios ríos, eso sugiere que había distintos grupos. Los más famosos quizás sean los zaporogos y los del Don, ¿no? ¿En qué se diferenciaban? Pues sí, había diferencias, principalmente por dónde estaban y su relación con los poderes de turno. Los cosacos de Zaporilla, por ejemplo, estaban al sur de los rápidos del Dnieper, en lo que hoy es Ucrania. Eran famosos por su infantería y su relación con Polonia y Lituania fue, bueno, muy movida. Sí. Mucho. Llegaron a tener su propio estado semiautónomo, el Hetmanato cosaco. Esto fue después de la gran rebelión de Bogdan Khmelnytsky, en 1648. Pero las tensiones siguieron y al final, en 1654, con el Tratado de Pereyaslav, pues juraron lealtad al zar de Rusia. Ya. Luego estaban los cosacos del Don, más al este, en territorio ruso. Estos eran sobre todo jinetes. Jinetes excepcionales. Fueron como la punta de lanza en la expansión rusa hacia Siberia. Ahí la figura clave es Yermak Timofeyevich. Y bueno, también en colonizar y defender otras fronteras. Entiendo. Esa lealtad al zar que mencionas de los zaporogos, que luego se extiende, marca un cambio importante. ¿Cómo se integraron los distintos grupos cosacos en el Imperio ruso? Pues sí, fue un cambio grande. Se convirtieron en un estamento militar especial, un soslovie. Era casi como una clase social, definida por su función militar, y además hereditaria. Ah, vale. Estaban exentos de impuestos, eso sí, pero a cambio tenían un servicio militar obligatorio muy largo, y a menudo tenían que poner ellos su propio caballo, su equipo. Claro, una carga importante. Sí, y fueron una fuerza esencial para Rusia, en muchísimas guerras, desde las napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, y en la propia expansión del imperio, claro. Pero supongo que esa integración no acabó con esa tensión que decías antes, entre el servicio al Estado y su propia idea de libertad. No, que va, en absoluto. De hecho, protagonizaron algunas de las mayores rebeliones de la historia rusa, justo para defender sus antiguas libertades frente al poder del zar, que cada vez era más centralizador. ¿Cómo cuáles? Pues las más famosas son la de Stenka Razin en el siglo XVII y la de Yemelian Pugachov ya en el XVIII.
Además, el régimen zarista los usó muchísimo como policía montada para reprimir protestas, disturbios, y eso, claro, afectó mucho a su imagen popular. Así que convivían la lealtad militar con esa pulsión de autonomía muy fuerte. Una relación muy compleja, desde luego. ¿Y qué pasó con ellos después de la Revolución Rusa, en el siglo XX? Me imagino que fue difícil. Fue una época terrible, sí. Durante la Guerra Civil Rusa, la mayoría de los cosacos lucharon con el ejército blanco contra los bolcheviques. Incluso llegaron a declarar repúblicas independientes, aunque duraron poco, como la del Don o la de Kubán. Y claro, ganaron los bolcheviques. Exacto. Y la victoria bolchevique trajo una política brutal de descosaquización. O sea, represión, ejecuciones, deportaciones masivas. Terrible. Sufrieron también muchísimo durante la Gran Hambruna de los años 30, el Holodomor. ¡Qué barbaridad! Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad cosaca se dividió. Hubo quienes lucharon en el Ejército Rojo, sí, pero otros colaboraron con la Alemania nazi. ¿En serio? ¿Por qué? Pues con la esperanza, supongo, de restaurar esa autonomía que habían perdido. Pero al final de la guerra, muchos de estos que colaboraron fueron entregados por los aliados a la Unión Soviética. Se conoce como la traición de los cosacos. Y bueno, les esperaba la ejecución o el Gulag. Madre mía. Ya después, con la caída de la URSS en el 91, pues hemos visto como un resurgir de las tradiciones, las organizaciones, la identidad cultural cosaca, tanto en Rusia como en Ucrania y otros sitios. Hoy día hay millones de personas que se identifican con esa herencia, aunque bueno, el vínculo ancestral directo puede variar mucho. Es realmente fascinante seguir la historia de un grupo que nace con esa idea de hombre libre y ver cómo navegan esas relaciones tan turbulentas con el poder, con el Estado, durante siglos. ¿Con qué idea final podríamos quedarnos? Pues quizá con la pregunta de qué significa ser cosaco hoy en día. ¿Es algo de linaje? ¿De servicio, ya sea militar o cívico? ¿Es una identidad cultural que uno puede adoptar? ¿O una mezcla de todo? Y sobre todo, ¿cómo se conjuga esa historia de defensa feroz de la autonomía con el hecho de haber sido en muchos momentos pues un instrumento del poder estatal? Es un legado vivo, complejo, lleno de matices que las propias comunidades cosacas siguen interpretando y, bueno, redefiniendo hoy.